días, buenas tardes, buenas noches, mis queridísimos amigos y amigas del signo de Sagitario. Hola Sagitario, ¿cómo estás? Me imagino que excelente, que muy bien, con esta hermosa luna nueva, luna llena que hemos tenido en tu signo de Sagitario. Este 23-24 de mayo, una luna hermosísima llamada la luna de flores en tu signo. Wow. Ok. Te recuerdo que soy tu amiga Jenny de Sol Tarot. Yo aquí encantada, muy honrada de estar contigo, de compartir estas hermosas energías contigo, Sagitario. Pues vamos a ver tu energía central. Esta carta se ha volcado, el rayo. Fíjate que al iniciar este vídeo, casualmente esta carta se me había quedado aquí porque le tocó al signo anterior y tuve que editar y comenzar pero tenía que quedarse porque se me había olvidado, fíjate, barajé y se ha vuelto a quedar. Así que esta semana vamos de cambio de transformación, vamos de cierre de energía, cierre de ciclo, cambio de energías, cambio de ciclo, vamos de crecimiento y quizás un temploncito de orejas. Pues me gusta mucho que la luna llena haya caído en Sagitario en el mes de Géminis de las comunicaciones, porque esto nos indica muchos avances, muchos milagros en puerta. Esto nos habla de mucha evolución, de mucho crecimiento, de cambio, hasta cambio de temperamento. Me están diciendo que aquí muchos de mis amigos de Sagitario van a tener revelaciones a través de sueños, revelaciones a través de canalizaciones, van a escuchar mensajes desde su chispa divina, desde la intuición. Mis Sagitarios van a estar muy intuitivos, me están diciendo, van a estar muy creativos, van a estar escuchando mucho su voz interior. Wow, vamos a ver de qué va esto, porque va potente. Ajá, 8 de copas, te me vas. Muchos Sagitarios, el cambio les viene porque se van de un sitio, se van de un lugar. El 8 de copas, el 8 Zen indica viajando. Fíjate dónde estás tú, aquí, este puntito negro en esta carta somos nosotros, en este caso tú, que estás aquí presente. Decidiste hacer un cambio en tu vida, decidiste viajar, decidiste avanzar, salir de un sitio donde te estaba yendo literalmente mal, donde te estabas enfermando, donde estabas teniendo tensiones, represiones. Wow, las cartas están potentes. ¿Te has dado cuenta de que tienes muchísima energía, muchísima luz, de que brillas con luz propia y te diriges hacia tu futuro, te diriges hacia tu vida, por así decirlo? ¿Te has dado cuenta que has dejado de vivir, que has dejado de crecer, que has dejado de evolucionar, que no que hayas dejado de hacerlo, que has postergado? Eso es lo que se rompe, Sagitario. Gracias. Eso es lo que se rompe en esta energía. Tú con esta luna llena has roto un paradigma, has roto una manera de ver la vida, se ha derrumbado algo que te estaba afectando, decidiste irte, decidiste avanzar, decidiste iniciar un camino nuevo, proyectarte hacia una nueva vida, que quizás sea incierta, pero ¿sabes lo más lindo que hay? Lo incierto, la incertidumbre, el principio de incertidumbre. Sí, señor, transformación, la torre 2 veces, arcano mayor. Wow, mira. Aquí esto está muy potente. Aquí tenemos el diablo, tenemos la torre, tenemos energías de evolución, de crecimiento, de cambio. Aquí definitivamente te diste cuenta de que estabas perdiendo tu tiempo, de que estabas, quizás muchos de mis amigos de Sagitario, hasta manipulados por ciertas energías de dolor, de tormento, de malestar, de mucho malestar. Sí, señor, aquí estoy percibiendo un calor muy particular de haberla pasado literalmente mal. Pero lo más importante es que te has dado cuenta e iniciaste un proceso, iniciaste un viaje, te fuiste de una energía. Wow, Sagitario, muy potente. Mira, somos el mundo, tú logras integrar lo mejor de ti con lo mejor de tu entorno. Tú te das cuenta de que no estás solo, no estás sola en este viaje, de que como tú hay muchísimas personas iniciando esa travesía, iniciando ese trayecto, iniciando el viaje al autodescubrimiento, al autoconocimiento.
Este principio de incertidumbre aquí está muy potente. El principio de incertidumbre es maravilloso porque es ese soltar, es ese confiarle a la vida, ponerle el universo en sus manos, literalmente, literalmente en sus manos aquello que nos mortifica y darnos cuenta de que una vez soltamos y confiamos y ponemos en la divinidad nuestra carga, nuestro peso, el camino se hace más ligero, el camino se hace más amigable. Arcano mayor 0 del loco. Aquí este arcano mayor me encanta cuando él no puede dejar de salir cuando hay este tipo de energías. ¿Por qué no puede dejar de salir? Porque el loco nos habla de iniciar de cero un camino, de arrancar. Mira, Sagitario, esto puede que no resuene con todos, es imposible. Si resuena contigo, me gustaría muchísimo leerte, Sagitario. Aquí tú decides avanzar, aquí tú decides irte e iniciar con la inocencia en tus manos, con la luz que tiene el loco, con la inocencia de un niño, aventarte al acantilado. Pasas por encima de tu mente, las nubes son la mente, te pones por encima de la mente, te liberas, caminas, vas a un voladero, un precipicio, pero vas feliz, vas feliz. ¿Sabes por qué vas feliz? Porque sabes que en el camino te salen alas, que en el camino conoces gente que está en tu misma energía, vibras alto, vibras muy alto, muy, muy alto. Fíjate los momentos tan tormentosos que muchos de mis sagitarios han pasado. Aquí este es el 2 de espadas, esto es la indecisión, esto es el sentirnos que podemos caer al vacío y literalmente la vida se acaba. Pero te das cuenta con el loco de que no, señor, de que este miedo de no saber qué hacer, esta incertidumbre de estos dos mundos, tú te dejas ir, tú te dejas fluir, tú fluyes, tú te das cuenta que la mente no nos aporta. En este tipo de cosas te das cuenta de muchísimas cosas y de la más importante es que la mente en este tipo de cosas no aporta nada, que es mejor no pensar, sino actuar, avanzar, dar los pasos, el tomar conciencia de que tenemos el poder en nuestras manos, de que somos el mundo, de que tenemos esa energía en nuestra vida, en nuestra alma, que el timón de nuestra vida nos corresponde a nosotros, el timón de nuestra vida es nuestro, somos el piloto, el capitán de nuestra embarcación. Muchos de mis sagitarios estarán haciendo muchísima introspección, meditación. Quizás aquí me están diciendo aquí me están hablando de seres espirituales que habían perdido quizá hasta la fe por ciertas circunstancias. Pero aquí estoy sintiendo que hay como el retomar, el renacer del Buda, el retomar las energías, el tomar conciencia de que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Sí, señor, Sagitario, tienes madurez, tienes potencia creativa, madurez emocional, intuición. Aquí se te potencian muchísimo, muchos de mis Sagitarios se le puede estar potenciando o aperturando muchísimo, como inicié la lectura. Esto me está hablando mucho de sueños, de contacto con el más allá, por así decirlo, con ese mundo que no está más allá, está más acá, pero nos han enseñado que está más allá. Aquí tú empiezas otra vez a meditar, empiezas otra vez a ser contemplativo, contemplativa. Aquí te das cuenta de que la única forma de avanzar realmente en la vida es tomando conciencia, es dándonos cuenta de lo fuerte y lo maduros que somos. Y puede que se te estén despertando dones, sí señor, dones tipo clarividencia, clariaudiencia, una intuición afinada. Escúchate, Sagitario, escúchate porque, mira, aquí me lo están diciendo. La introspección, el ir hacia adentro, el escucharnos a nosotros mismos, el tomarnos un tiempo de soledad, no de solitud, ojo, no es solitud ni desolación, es soledad, la edad del sol, es estar con nosotros, es ir hacia adentro, meditar. Wow, qué lectura más potente, Sagitario. Uy, decreto que te esperan momentos maravillosos de transformación, de evolución y de renacer como el ave fénix.
abundancia. Claro que sí, Sagitario. Decrétalo tú también, decrétalo, manifiéstalo en tu vida, velo ya realizado, siéntelo como que ya está pasando, asúmelo, es la única manera de que las energías se manifiesten de verdad. Vamos a tomar otra energía de otro mazo de tarot. Aquí tenemos, sí, acción. Tú pones acción, ya tú te decidiste, ya tú iniciaste un camino, ya tú lo iniciaste, ya tú te decidiste, ya tú tomaste. Mira que tienes aquí el mundo en tus manos, tienes aquí el vehículo con el que te vas, estás viendo opciones y tienes las dos opciones y ya te decantaste por una. Ya le diste la espalda a una opción, dijiste, no, yo voy por aquí y por allí me va a ir excelente. ¿Sabes por qué te va a ir excelente? Porque tu fuerza, porque tu abundancia, porque tu riqueza, tu mayor tesoro está contigo y va contigo a donde vayas tú. Arcano mayor de la emperatriz. Pues mira, donde se hace presente la emperatriz, está presente la evolución, el crecimiento, la gestación. Aquí ya hay una semilla, aquí hay una semilla creciendo, hay una semilla prosperando. Aquí hay mucha divinidad, aquí se ha sembrado algo muy bonito, muy fructífero, que hay que esperar su tiempo para que pueda nacer, como las fases lunares que tienen su tiempo. No podemos acelerar las fases lunares, no podemos acelerar los 9 meses de embarazo, simplemente toca esperar. Ya se tomó la decisión, se ha tomado conciencia, te has dado cuenta de que eres el mundo, te has transformado, has iniciado un viaje y ahora toca esperar y trabajar para hacer los sueños realidad. Wow, Sagitario, sí señor, un poco nada te ha importado los comentarios de terceros, solo te importas tú. Aquí este 7 de bastos nos indica la señal que te han señalado, te han apuntado con el dedo, te han señalado, te han criticado, pero tú te has hecho grande, tú te has blindado con tu poder energético, te has metido en una cápsula. Fíjate que la similitud de esta cápsula, este universo de esta mujer y el vientre gestante de la emperatriz. Qué belleza. Y el bebé adentro seguro, creciendo, evolucionando. Ese bebé que está naciendo, que está creciendo en el vientre de su madre, poco o nada le importa lo que los demás digan, ¿verdad? En el fondo de la baraja, 7 de espadas, tú te alejaste de ladrones de emociones, te alejaste de gente que no te quería ver bien, te alejaste de personas con malas intenciones. Esto quedó atrás. Wow, Sagitario, gracias por tu energía. Vamos a sacar una cartita aquí de este maravilloso tarot oráculo de los animales. Yo sé que esta lectura no va a resonar con todos los Sagitarios, es imposible, pero si resuena contigo, dame un like, suscríbete y comenta. Me encantaría mucho leerte. Aquí te dice la suma sacerdotisa, que estamos de empoderamiento total. La lechuza. Es el momento de hacer una pausa y reflexionar. Es momento de confiar en tus dones espirituales, porque tu intuición divina lo penetra absolutamente todo. Wow, Sagitario, hermosa lectura, hermosas energías de evolución. Uy, salió aquí, mira, me salieron 3, las voy a dejar. ¿Por qué no? Porque han caído boca arriba. Suelo sacar una. Mira, ok. Puedo percibir, Sagitario, que te hacen falta estos mensajes, te hacen falta. Aquí algunos no la estarán pasando muy bien. La mística de la paz, Zhou Xuanjing, nos dice: yo soy la paz, mi mente está despierta, el camino también lo está. Si tu mente está abierta, despejada, tu camino también lo estará. A trabajar, a meditar. La mujer cría del búfalo blanco te dice: tu corazón es una brújula, el sendero del amor constituye la verdadera abundancia. Fíjate que todo nos va de viaje, ¿no? Todo nos va de avance. La mujer cría del búfalo blanco es la profetisa del sendero sagrado. Tara verde es el Buda de la acción iluminada y te dice que tu alma te guía a cada paso. ¡Wow! Haces lo que tu corazón te impulsa a hacer. Y Rita de Casia
que es la patrona de las causas imposibles, te da un mensaje diciendo: soy milagrosa, mis oraciones crean poderosos canales de posibilidades. Mira, Sagitario, por todo el centro, esta es una lectura de viaje, de impulso. Fíjate que iniciamos viajando, iniciamos avanzando por un camino que te atreviste a hacerlo, y las deidades, el divino femenino te está indicando 4 diosas femeninas de avance, de viaje, de cambio. Gracias, gracias por estar, gracias por compartir. Bendiciones, muchas bendiciones para ti, y que siga el crecimiento y que siga el avance. Hasta la próxima semana, Sagitario. Gracias.